No me corrieron de la casa, me echaron del árbol familiar. Fue en Nochebuena, con villancicos sonando de fondo, y el olor a pavo relleno flotando en el aire. La imagen es tan cliché que duele. Mi madre, con un vestido de terciopelo verde y una sonrisa que solo le dedica a las visitas importantes, me señaló la puerta. Es simple, David, dijo con esa calma de hielo que usaba para apuñalar. Tu presencia ya no es necesaria, menos hoy. No queremos drama en la cena. Mi hermana Sofía estaba parada a su lado, con ese aire de mártir inmaculada que siempre asumía. Llevaba meses viviendo de nuevo en casa, con su esposo y mis dos sobrinos, después de que su negocio fracasara. Yo, por otro lado, había vuelto a la ciudad hace poco, después de que mi novia terminara conmigo. Había intentado ser un apoyo, pero rápidamente me di cuenta de que mi papel en esa casa se había reducido a el estorbo, o el fracasado que regresó. Esa noche, la gota que derramó el vaso fue una simple caja de galletas. Sofía había horneado unas especiales para la cena, y yo, sin querer, había tirado una de ellas de la mesa. La miré y le dije que la recogía. Mi madre lo vio. Se acercó con paso firme, se puso frente a mí, y la humillación fue total. ¿Por qué siempre tienes que arruinar todo, David? Eres un hombre de 30 años. ¿No puedes tener un poco de decencia por un día? Deberías estar agradecido de que te hayamos permitido pasar la noche aquí, pero veo que ni eso aprecias. La casa está llena. Hay que hacer espacio para la gente que sí aporta. La gente que sí aporta lo entendí de inmediato. Mis problemas financieros, mi reciente ruptura, el hecho de que no tenía un trabajo tan estable como el de mi hermana, todo eso me había etiquetado. Mi madre quería a Sofía, a su esposo, a los nietos, a la imagen de la familia perfecta. Yo solo era una mancha. Recogí mi pequeña maleta, no dije nada. Si hubiera gritado me habría dado la razón. La rabia me quemaba por dentro, pero en ese momento, el dolor era un muro de hielo. Me puse mi abrigo, y, justo antes de abrir la puerta, mi madre me dio la estocada final, casi en un susurro, para que solo yo la oyera. Y no te preocupes por el regalo. El dinero de tu abuelo ya está más que repartido. No hay nada para ti en esta Navidad. Vete ya. Salí a la calle a las 8 de la noche, solo, sin saber a dónde ir. Ella creía que su jugada de poder había terminado ahí, que me había destruido. Pero lo que mi madre no sabía era que justo en mi bolsillo, en un sobre viejo, llevaba un documento que la obligaría a tragarse cada una de sus palabras, porque el supuesto dinero que ya estaba repartido, en realidad era todo mío. Caminé sin rumbo bajo el frío cortante de diciembre. No tenía un plan. Las calles estaban iluminadas con luces de Navidad que, en lugar de calidez, me hacían sentir más expuesto y patético. Entré a un diner abierto 24 horas. Me senté en un rincón y pedí un café. Solo, en Navidad, humillado. No podía dejar de darle vueltas a la última frase de mi madre. El dinero de tu abuelo ya está más que repartido. No hay nada para ti en esta Navidad. Esa herencia. Era un tema que me había estado picando por meses. Mi abuelo, el padre de mi madre, había sido el único en la familia que realmente me entendía. Un hombre austero, pero increíblemente inteligente, y con un sentido de la justicia casi obsesivo. Murió hace un año, y aunque el proceso sucesorio se había alargado, siempre supe que me había incluido en su testamento. Él y yo éramos muy cercanos. Solíamos pasar las tardes en su taller, y él me había enseñado más sobre la vida que mis propios padres. Cuando mi madre y Sofía empezaron a insistir en que yo debía volver a vivir a su casa, después de mi ruptura, todo parecía un acto de bondad. Pero al poco tiempo, el tono cambió. Sofía, que se había convertido en la confidente de mi madre, solía hacer comentarios sutiles, pero hirientes, sobre mi falta de ambición, o la poca estabilidad que yo ofrecía a la familia. Siempre terminaba hablando del dinero del abuelo, diciendo que era una cantidad considerable, y que mi madre necesitaba estabilidad para administrarlo. Las discusiones, si se les podía llamar así, siempre eran sobre lo mismo. Mi vida era un desorden, la suya era perfecta, y por lo tanto ella merecía la herencia más que yo. Una tarde, escuché una conversación entre mi madre y mi tía, su hermana. Hablaban en voz baja en la cocina, pero alcancé a captar algo clave. Ya firmó los papeles. Solo falta el proceso de las cuentas conjuntas, pero ya está a mi nombre. No hay forma de que David se entere. En ese momento, la semilla de la duda se plantó y se hizo un árbol espinoso. Mi madre siempre había sido manipuladora,
Pero, ¿llegar al punto de desheredarme, o peor aún, robarme lo que mi abuelo me había dejado? No podía creerlo del todo. Me negaba. Pero la frase de Nochebuena, el dinero, ¿ya está más que repartido?, era la confirmación más cruda que necesitaba. Mientras sorbía mi café amargo, saqué el sobre arrugado de mi bolsillo. Era algo que mi abuelo me había dado el día que le diagnosticaron cáncer terminal. No era dinero, ni una carta de despedida. Era la llave de un cajón oculto en su viejo escritorio. Cuando lo abrí, encontré un único documento, una copia notariada de una fiducia. Fideicomiso. Era un instrumento legal que mi abuelo había creado hacía 10 años. Estuve horas leyendo el lenguaje legal incomprensible, pero la conclusión era clara. Mi abuelo no quería que su dinero, una cantidad considerable producto de la venta de unos terrenos industriales, cayera en manos de mi madre o de Sofía, a quienes consideraba derrochadoras e indignas. La fiducia establecía que yo, David, era el único beneficiario del 90% de su patrimonio total, incluyendo el dinero y las propiedades más valiosas, con efecto inmediato tras su muerte. El otro 10% se repartiría entre mis primos, excluyendo a mi madre y mi hermana por motivos de protección de capital. Mi abuelo, con su sentido de la justicia poética, había dejado un testamento simple para mi madre que cubría algunos bienes menores, dándole la apariencia de control, pero el verdadero capital, lo gordo, lo había blindado para mí. Y ella, en su arrogancia y avaricia, estaba segura de que el testamento oficial era el único documento importante, sin saber que el verdadero capital ya había sido movido legalmente. De pronto, todo encajó. Las preguntas sobre mi estabilidad, la insistencia de que volviera, la frialdad repentina, el rechazo público de esa noche. No querían ayudarme. Querían monitorearme para asegurarse de que no interfiriera en su supuesto control del dinero. Mi abuelo había previsto esto. Lo había blindado. Mi madre no había repartido el dinero. Había estado moviendo el pequeño dinero que creía suyo, sin saber que el grueso estaba en mi nombre, y legalmente intocable para ella. El dolor de la humillación se transformó en una adrenalina fría. En lugar de sentirme un miserable, me sentí el poseedor de un secreto explosivo. Ya no iba a confrontarla con rabia sino con la evidencia irrefutable. Tenía que asegurarme de que el proceso legal estaba activo, y de que mi madre y mi hermana no hubieran hecho alguna jugada desesperada para invalidar la fiducia. Levanté la vista. El sol estaba comenzando a salir en el horizonte, anunciando la mañana de Navidad. No iba a volver a casa de mis padres, pero sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llamar al abogado de mi abuelo, y empezar a ejecutar el plan que él había orquestado un año atrás. La mañana de Navidad la pasé en un hotel de carretera, sintiéndome como el protagonista de una película de venganza barata. Pero la sensación de humillación era mi combustible. Después de unas pocas horas de sueño superficial, marqué el número del abogado de mi abuelo, el señor Herrera. Lo desperté, pidiéndole disculpas por la hora y por la fecha, pero la urgencia era real. David, ¿qué sucede? ¿La fiducia? Pensé que tu madre ya te había informado, dijo Herrera con voz pastosa, típica de quien acaba de despertar. No, señor Herrera, no me ha informado de nada. De hecho, me echó de su casa anoche, justo después de decirme que la herencia ya estaba repartida, y que no me tocaba nada. ¿Qué tan activo está ese documento? Necesito saber si tengo que defenderme de alguna maniobra legal de ellas. Hubo un silencio del otro lado, seguido por el sonido de papeles revolviéndose. Herrera tosió y su tono se volvió profesional y firme. Mira, David, tu abuelo fue extremadamente precavido. La fiducia no es un testamento, es un fideicomiso, y se ejecutó en vida. El 90% de sus activos líquidos más importantes se transfirieron legalmente a tu nombre en el momento de su deceso. Esto incluye las cuentas bancarias más grandes, los dividendos de sus inversiones y las propiedades comerciales. El proceso se concluyó hace 3 meses. Legalmente, eres el dueño. Tu madre solo recibió el 10% restante, que incluye la casa y una pequeña cuenta para gastos. Pero la fortuna real, David, es tuya. Sentí que el corazón me daba un vuelco. No de miedo, sino de una euforia fría. Tenía razón. Mi abuelo no solo me había protegido, me había empoderado. ¿Y mi madre lo sabe?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Tu madre recibió una notificación formal de la transferencia. El problema es que tu abuelo, en su última conversación conmigo, pidió que no se te informara de inmediato, sino que esperáramos hasta que sintieras la necesidad de buscarme. Quería ver qué hacía tu madre sin la presión de que supieras la verdad, me dijo. Quiero ver si su ambición puede más que su amor maternal.
Si David me busca, que sepa que la verdad siempre lo protegerá. Mi abuelo había orquestado todo como una prueba cruel para mi madre, pero una protección vital para mí. Ella lo sabía. Sabía que la mayor parte del dinero era mío y, aún así, me humilló y me mintió, intentando hacerme sentir dependiente, un paria. Su avaricia era tan grande que la cejeó con acento agudo. Le pedí a Herrera que me enviara toda la documentación de inmediato. Necesitaba ver las cifras, los sellos, la verdad en papel. Me envió un correo electrónico, con copias escaneadas de la fiducia, los certificados de transferencia, y, lo más importante, la evidencia de que mi madre había sido notificada oficialmente hace 3 meses. Abrí los documentos en la pantalla de mi teléfono. La cifra. El 90% de su patrimonio eran muchos millones. Dinero suficiente para no tener que preocuparme jamás por un empleo, para vivir con comodidad, y para ayudar a la gente que sí lo merecía. Mi abuelo me había dejado un imperio discreto. En el mismo correo, Herrera había adjuntado una nota que decía: tu madre ha estado haciendo llamadas a mi oficina, intentando encontrar maneras de anular la transferencia, argumentando que no estabas en capacidad mental o financiera para manejar ese dinero. Ha estado muy activa, David. Pero todo es inútil. Legalmente la propiedad es tuya. ¿Cuál es el plan ahora? Le respondí con una sola frase. Necesito entrar a la casa y recuperar algo que dejé. Luego, le daré la sorpresa de su vida. Prepáreme una reunión formal para el 27 de diciembre, en su oficina. Y envíele una citación a mi madre y a mi hermana. La Casa de la Verdad no terminó con un hallazgo de pruebas, terminó con la confirmación de la traición y un plan de acción. Tenía la verdad y la ley de mi lado. Ya no era el hijo humillado y desterrado, era el heredero. Pero antes de la confrontación, necesitaba un último elemento para hacer que mi jugada fuera perfecta: el golpe maestro. Regresar a la casa de mi madre, 2 días después de la Nochebuena, no fue fácil. Las luces de Navidad seguían encendidas, pero la atmósfera festiva había sido reemplazada por un silencio tenso, el típico de después de una explosión familiar. Sabía que mi madre y Sofía seguían allí, regodeándose en su victoria de haberme echado. Mi excusa para entrar era simple y totalmente necesaria: el sobre. El sobre arrugado con la copia de la fiducia que había llevado a la cafetería el 25 de diciembre no era el original. El original, el documento con los sellos y firmas en tinta azul que mi abuelo me había entregado, estaba escondido en mi vieja habitación. Era el único objeto que me faltaba para que la confrontación legal fuera impecable. Aparqué mi coche alquilado a la vuelta de la esquina y usé la llave de repuesto que aún guardaba. Entré por la puerta de servicio, moviéndome como un fantasma en mi propio hogar. Escuché voces en el salón. «Te lo dije, Sofía», decía mi madre, con un tono triunfal que me revolvió el estómago. «El muchacho es un desastre. Con esa actitud, ¿cómo va a merecer la herencia? Lo que hicimos fue protegerlo de sí mismo, y proteger el capital de la familia. El notario ya dijo que solo falta la venta de los terrenos para tener el monto total. Y yo lo voy a administrar». «Claro, mamá, y con el 10% que obtengamos de la venta de la casa, y el 90% del dinero en el banco, podremos por fin comprar la casa que siempre quisimos», respondió Sofía. Estaban haciendo cuentas con un dinero que creían suyo, y que, irónicamente, ya les había sido notificado que no lo era. Se estaban autoengañando en su avaricia. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta mi antiguo cuarto. Fui directamente al lugar. Detrás de un panel suelto en el fondo de mi closet, encontré la caja de metal oxidada. Dentro estaba el pergamino sellado, la fiducia irrevocable David Gutiérrez. Lo tomé en mis manos. Era pesado, no por el papel, sino por el poder y la verdad que contenía. En ese momento, escuché pasos en el pasillo. Demasiado tarde. Era mi madre. Me encontró parado en medio de la habitación, con el documento en la mano. Su rostro pasó de la calma a la sorpresa, y luego al pánico. «¿Qué estás haciendo aquí, David? Te dije que no volvieras», gritó, su voz apenas un susurro histérico. Intentó sonar autoritaria, pero su mirada estaba fija en el pergamino. «Vine por algo que me pertenece», le dije con una voz tan plana y fría que ni yo me reconocí. Ella se acercó, intentando arrebatarme el documento. «¡Dame eso! ¿Qué estás robando ahora? Los papeles del abuelo. Están a mi nombre, David. Estás cometiendo un delito». «No, mamá. Tú eres la que ha estado cometiendo un delito, al menos uno moral. Sabías que este documento existía.
¿Sabías que el 90% del capital real del abuelo es mío, transferido legalmente desde hace 3 meses, y aún así me corriste de la casa en Navidad? Me humillaste. Me dijiste que era un estorbo, y que ya no había nada para mí. Su cara se puso blanca. La máscara se cayó por completo. Ya no había terciopelo verde ni sonrisas, solo terror. Es mentira, es solo un papel viejo, tartamudeó, aunque sabía que no lo era. El abogado dijo que estaba todo a mi cargo. El abogado me ha confirmado todo, mamá. Me contactó, y me dijo que tú has estado intentando invalidar esta fiducia con excusas ridículas sobre mi estabilidad. Me has puesto a prueba, y he pasado tu prueba, aunque tú no pasaste la del abuelo. En un momento de desesperación irracional, se lanzó sobre mí para agarrar el pergamino. La tuve que empujar suavemente para que mantuviera la distancia. Te he ahorrado la molestia de buscarme, mamá, le dije. Tanto tú como Sofía tienen una cita con el señor Herrera el 27 de diciembre. No es una invitación, es una citación formal. Salí de la habitación, dejando a mi madre de pie congelada en medio de mi cuarto. Al pasar por el salón, Sofía me interceptó. ¿Qué está pasando? ¿Qué te dijo mamá?, me preguntó con arrogancia. La miré fijamente. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de recordatorios, y borré el recordatorio que había creado el 25 de diciembre. Comprar regalo de Navidad para Sofía y mamá. No te preocupes por el drama, le dije, levantando el documento. Pronto tendrás tu propia casa. Solo que no será la que esperas, y no será con el dinero que esperabas. Dejé la casa, sintiendo el peso de la verdad y la traición. La confrontación había sido fría, sin gritos, pero su impacto era una onda expansiva. Mi madre y mi hermana habían apostado todo a su avaricia, y en 2 días, iban a perderlo todo. Yo había actuado, y la acción ya era irreversible. Ahora, solo quedaba ver su reacción final ante la realidad. El 27 de diciembre, el frío en la ciudad era glacial, pero dentro de la oficina de Herrera, el ambiente era aún más gélido. Yo llegué temprano y me senté junto al abogado, el pergamino de la fiducia perfectamente alineado sobre la mesa de caoba. Mi madre y Sofía llegaron 10 minutos tarde, vestidas de manera impecable, con ese aire de superioridad que siempre les había caracterizado. Parecían confundidas y ligeramente irritadas por la citación. Se sentaron frente a nosotros, y mi madre intentó tomar el control de la conversación de inmediato. Señor Herrera, no sé por qué nos ha citado aquí con tanta urgencia. Si es por el tema de la venta de los terrenos, ya le dije que estoy lista para firmar. Y respecto a mi hijo David, espero que le haya dejado claro que está pasando por un momento emocional difícil, y que no está en condiciones de administrar nada. Necesito que aceleremos el proceso de transferencia. Herrera, un hombre con la paciencia de un santo, solo sonrió educadamente y me miró. Yo asentí. Señora Gutiérrez, empezó Herrera, su voz resonando en la sala. La citación es para clarificar la situación de la herencia de su difunto padre. Como usted sabe, existe una fiducia irrevocable, y usted fue notificada de su existencia hace 3 meses. Me temo que ha habido un malentendido respecto a la distribución del capital. Mi madre rió, una risa forzada y nerviosa. No hay malentendido, abogado. El 90% es para mí, y el 10% se reparte entre los primos, según el testamento que mi padre firmó en el hospital. David no está incluido, ya se lo dije. Es un papel que él encontró para armar un drama. Me incliné sobre la mesa, con una calma que me sorprendió a mí mismo. No, mamá. El testamento que firmó en el hospital era solo para los bienes menores. El verdadero capital, el 90% de todo, incluyendo las cuentas de inversión, los terrenos industriales y los activos líquidos, fue transferido legalmente a mi nombre a través de esta fiducia hace 10 años, y se hizo efectivo el día que el abuelo murió. Levanté el pergamino y lo deslicé hacia ellas. Usted lo sabía, porque fue notificada oficialmente en septiembre. Sofía, que había estado revisando su teléfono con aire aburrido, levantó la mirada. La expresión de mi madre cambió completamente. Sus ojos se fijaron en la primera línea del documento. Beneficiario único, David Gutiérrez. Esto es falso. Es una trampa de David. Él está intentando robar lo que es mío, lo que el abuelo me prometió, gritó mi madre, golpeando la mesa. Herrera intervino con autoridad. Señora, el documento es auténtico e irrevocable. Mi oficina ha gestionado la transferencia de todos los activos principales. El dinero del que usted está pendiente, la venta de los terrenos, ya no es de su padre, es de David.
Sofía palideció. Se dio cuenta de que si la fiducia era real, entonces el dinero que llevaban meses planificando gastar, el dinero por el cual me habían humillado y desterrado, era legalmente intocable para ellas. ¿Y qué pasa con la casa?, preguntó Sofía, su voz apenas un hilo. Al menos la casa es de mamá. Mi madre se quedó callada, mirando el documento con odio puro. Le respondí yo, con un tono neutro, casi aburrido. La casa. Sí, la casa familiar que está a nombre de mi madre es el 10% que el abuelo le dejó. Es el único bien que ella realmente heredó. Hice una pausa y respiré hondo. Pero como el abuelo previó tu codicia, mamá, también me incluyó una cláusula en mi fiducia. Herrera leyó la cláusula. Cláusula de protección de patrimonio. El beneficiario, David Gutiérrez, tiene la potestad legal de reclamar la compra de los bienes inmuebles del resto de los herederos, valorados a precio de mercado, y pagados con los fondos del fideicomiso, con el objetivo de consolidar el patrimonio en una sola línea familiar y evitar dispendios. El rostro de mi madre se desfiguró. ¿Qué significa eso?, murmuró. Significa, dije, tomando el control total, que el 90% del capital es mío, y que legalmente tengo derecho a comprar el 10% restante, incluyendo la casa familiar, si así lo decido. Y lo decido ahora. Señor Herrera, inicie el proceso. Compraré la casa al valor actual de mercado. Ustedes tienen 30 días para desalojar. El silencio en la oficina fue total. Mi madre no había perdido solo el dinero, había perdido su casa, su poder y su dignidad. Me había echado de su casa en Navidad, por ser un estorbo, sin saber que, legalmente, yo era el dueño de todo, y que en ese momento, yo era el único que podía echarla a ella. Mi madre no gritó ni lloró, simplemente se levantó de la silla con lentitud, como si una fuerza invisible la estuviera empujando. Su mirada ya no era de rabia, sino de incredulidad absoluta, mezclada con el reconocimiento de una derrota total. Sofía rompió el silencio con un sollozo ahogado. ¿Vas a hacer esto, David? ¿Vas a dejar a tu madre y a tu hermana sin casa? Somos familia, imploró Sofía, pasando rápidamente de la arrogancia al ruego. La ironía de su pregunta me golpeó con fuerza. La palabra, familia, sonó hueca y podrida. Pensé en la noche de Navidad, en la caja de galletas, en mi madre señalándome la puerta, y en el susurro sobre el dinero repartido. Me habían tratado como basura, no por quién era, sino por el dinero que creían no tenía. Ustedes definieron lo que significa familia. Para mí hace 2 días, respondí manteniendo mi voz firme. Me echaron a la calle en Navidad. Me humillaron delante de mis propios sobrinos. Todo porque creían que yo era un lastre, y que el dinero del abuelo era para proteger sus intereses, no para ayudarme. El abuelo no me dejó el dinero para que viviera sin trabajar. Me lo dejó como un escudo contra la avaricia y la manipulación de ustedes dos. Y el escudo funciona. Ahora, la ley protege al heredero que ustedes intentaron despojar. Mi madre, por primera y única vez, me miró con algo que se acercaba al arrepentimiento, o tal vez era solo la pena por su propia avaricia. Te prometo que si nos dejas quedarnos, cambiaremos, dijo con voz temblorosa. Es demasiado tarde para promesas, mamá. El abuelo te dio la oportunidad de demostrar si tu amor por mí era más grande que tu amor por el dinero. Y fallaste la prueba. Tú sabías que el dinero era mío, y aún así me humillaste para asegurarte que no interfiriera en tu pequeña porción. Ahora, recibirás un cheque por el valor justo de la casa y podrán comprar otra. Pero no será esta casa, y no será con mi dinero. Me levanté, enrollé el pergamino y me giré hacia el abogado. Señor Herrera, por favor proceda con todos los trámites para la compra de la propiedad. Les extiendo un mes adicional, hasta el 27 de enero, para encontrar un nuevo lugar, por el bien de mis sobrinos. Pero después de esa fecha, si no han desalojado, actuaré conforme a la ley. Salí de la oficina sin decir adiós. Las dejé solas con el abogado, enfrentando la realidad legal de su situación. La reflexión amarga que me dejó todo esto no fue sobre el dinero, sino sobre la gente. El abuelo no me había hecho rico, me había hecho libre. Libre de las expectativas, libre de la humillación, y libre de la manipulación. Unos meses después, vendí la casa familiar y compré una propiedad discreta en otra ciudad. Usé una pequeña porción de la herencia para crear una fundación que apoya a jóvenes que, como yo, pasaron por crisis personales y financieras. Mi abuelo me había enseñado que el dinero era una herramienta, no una meta.
Nunca volví a hablar con mi madre o mi hermana de forma directa. Ellas me enviaron mensajes de odio por un tiempo, llamándome desagradecido y codicioso, sin entender la profunda ironía de usar esas palabras contra mí. Ellas se fueron a vivir a un departamento alquilado con el dinero de la venta, y por lo que supe, se quedaron atascadas en la espiral de culparse mutuamente por haber perdido la gran fortuna. El giro final y más cruel de la historia es este. Mi madre me corrió de su casa en el día de mayor celebración familiar, creyendo que me estaba negando una herencia que ya era legalmente mía. Lo que ella pensaba que era un acto de poder, terminó siendo la justificación perfecta para la justicia poética. Yo no la de ser, con acento agudo. Ella se desheredó a sí misma con su propia avaricia. Y mientras yo estaba construyendo mi nueva vida con los millones, la última imagen que tuve de ella fue la de una mujer sentada en una oficina de abogados, con el corazón roto por la avaricia que la había condenado.